cuando se va a hablar de campesinado no se habla de campesinado, sino se habla del trabajador agrario. Y entonces cuando se hablaba del derecho a la tierra, se hablaba del derecho a la tierra al trabajador agrario. Lo que significa que no es lo mismo que al campesinado, porque el campesinado tiene muchas otras dimensiones. Entonces lo primero que hace esta modificación en la Constitución, es decir, modificamos la Constitución Política de Colombia, es reconocer al campesinado como un sujeto político de derechos, es de especial protección y le reconoce unas dimensiones. Entonces las dimensiones son la ambiental, la cultural y demás. Eso en términos de reconocimiento, uno diría eso es como hasta medio simbólico, pero importante. Pero además en la práctica se le reconocen con esto derechos importantísimos. Derecho al agua, derecho a la tierra, derecho a la territorialidad, que eso significa, por ejemplo, poder configurar las zonas de reserva campesina, poder configurar los territorios campesinos agroalimentarios. Fuera de eso también se le reconoce al campesinado el derecho a la participación reforzada, es decir, a poder incidir en las tomas de decisiones sobre sus territorios. Hoy no se pueden tomar ahora, a partir de ahora de esa aprobación, decisiones relacionadas con los territorios de los campesinos sin pasar por consulta con ellos. Eso es de acuerdo como a la jurisprudencia, derecho a la educación en contexto y pertinente, derecho a la salud, o sea, reconocidos, pero entendiendo un poco que el campesinado ha sido como desplazado en el país, ha sido olvidado en el país y pues ahora va a tener atención especial. Digamos que el asunto de la intermediación en la cadena agroalimentaria no se refiere necesariamente a aquel que, por ejemplo, hace el proceso de transporte o a aquel que hace el proceso de comercialización. Hablamos de la especulación en el tema de los alimentos. Aquel que compra grandes cantidades al precio que quiere y luego lo compra lo vende a precios muchísimo más altos, pues de alguna manera afectando los ingresos del productor y al mismo tiempo los recursos del consumidor. Es ese tipo de intermediarios los que nosotros buscamos reducir cuando hablamos de iniciativas como las canastas campesinas, los mercados campesinos, ¿cierto? Las ferias agroalimentarias. Eso es importante. De hecho, incluso nosotros propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo poder crear un sistema de información de precios de la cadena agroalimentaria para poder ver todo el proceso, todo lo que significa leer desde el insumo, desde el abono, desde la tierra hasta el último momento de la comercialización, pasando por la transformación, el almacenamiento, el acopio, el transporte, cómo se comportan los precios de toda esa cadena para eliminar intermediarios. Necesitamos menos intermediarios en la medida en la que acortamos los circuitos económicos. Si producimos más cerca de donde vamos a consumir, pues evidentemente esos costos se alivianan, pero eso significa también unos mejores ingresos para el campesinado que está siendo afectado. Pero en general estos no son los intermediarios que queremos, digamos, eliminar de la cadena agroalimentaria, sino aquellos que, insisto, se dedican a armar como una especie de bolsa de precios de los alimentos, pero no queremos eliminar pues la intermediación que genera cadena de valor. Incluso otro intermediario podría considerarse al transformador. El transformador es otro intermediario de la cadena agroalimentaria entre el consumidor y el productor del alimento inicial. Pues obviamente tampoco queremos eliminar eso. Ahí hay una generación de empleo y un valor agregado. Y fíjense una cosa, un datico. 7 veces se intentó ese proyecto de acto legislativo, modificar la Constitución, 7 veces se hundió. Y esta vez logramos que los sectores que lo habían hundido las veces anteriores lo votaran, de tal manera que la conciliación se aprobó por unanimidad tanto en Senado como en Cámara. Yo creo que esta vez logramos organizar al campesinado y que el campesinado se manifestara defendiendo su proyecto de ley, su proyecto de acto legislativo. Y pues eso generó algo de presión también, y a veces a los congresistas hay que presionarlos un poquito desde la sociedad civil.